Ok, bueno, entonces vamos a comenzar la conferencia de hoy. Se llama Las dos conciencias, la objetiva y la subjetiva. Bueno, esta conferencia nos brinda ver un poco más amplio lo que significa cada una de ellas, ¿no? Diferenciar, por ejemplo, acá tenemos la conciencia atrapada, que es la parte de nuestra alma, pero dentro de ella vemos que está la conciencia y nosotros somos la parte física. Bueno, acá la dibujamos como si estuvieran divididas, pero en realidad están unidas, pero a la vez lo separa el ego, ¿no? Digamos, a la conciencia. Lo que busca es diferenciar que nosotros vivimos en dos mundos, ¿sí? Entonces, mayormente nosotros vivimos simultáneamente en diversos paralelos, ¿no? Si aquí nosotros vivimos en esta dimensión, que es la tercera dimensión, que son las cosas que podemos ver, tocar, que conocemos, ¿sí? Pero en el mundo interior, pues nos vamos a ver que aquí hay otras dimensiones. Por ejemplo, nuestro ego está en la quinta dimensión, y nuestra conciencia está en la sexta y en la séptima. Entonces, paralelamente nosotros estamos viviendo en esos mundos, pero no los conocemos conscientemente. A través del trabajo que vamos a ir haciendo de despertar la conciencia, porque aquí en este mundo, por ejemplo, vemos el 3%. Y aquí que están todos nuestros yoes, que son muchísimos, tenemos el 97% de conciencia atrapada. Entonces acá vamos a ver que la conciencia, simplemente esto, la parte física simplemente obedece a la personalidad. Acá vamos a estudiar nosotros la personalidad. Mayormente el conocimiento objetivo que nosotros tenemos lo hemos venido grabando de las diferentes épocas que hemos vivido, recibiendo diferentes conocimientos, pero el conocimiento de la personalidad, el conocimiento exterior, vemos que es pasajero, ¿sí? El alma y el espíritu son energía que está ahí condensada, ¿no? Y la energía de la conciencia que está en potencia. Pero, por ejemplo, nuestra personalidad que se desarrolla de los 0 a los 7 años, que pertenece a la conciencia subjetiva, digamos, es algo que va a pasar. Una persona se muere y todo lo que grabó de la personalidad, por ejemplo, las costumbres, cosas de la sociedad, de la cultura, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, educamos nuestra personalidad yendo al colegio. De los 0, por ejemplo, la primera edad, recibimos el kinder, no sé cómo le llaman en otro país. Sí. Después vamos a la primaria, vamos a la secundaria, a la universidad, dependiendo el programa que nosotros tengamos, porque cada persona tiene su programa para determinada existencia. Pero mientras más nosotros nos dediquemos al conocimiento subjetivo, o sea, acumular creencias, conceptos, más nos olvidamos de la conciencia, nos alejamos más de la conciencia. Porque perdemos el real objetivo del cual nosotros venimos a este mundo. El verdadero objetivo, que es el objetivo del universo, conocerse a sí mismo. Entonces, el conocimiento exterior o subjetivo, como es pasajero, es del tiempo. Por ejemplo,
cuando nacemos en diferentes países, por ejemplo en Sudamérica, tienen ciertas creencias, ¿sí?, que de repente aquí en Europa no son válidas, ¿no? O si nos vamos a la India o a otros continentes, son diferentes. Entonces por eso nosotros nos adaptamos. Entonces pasa. O por ejemplo vemos que en el colegio nos enseñan materias y materias que solamente son para el intelecto, que al final atrofian, ¿sí? Nosotros hemos visto en diferentes conferencias que necesitamos equilibrar los centros, porque nuestros centros están desequilibrados. Pero mayormente el conocimiento que más daño le hace a nuestra parte intelectual es el conocimiento exterior. Leemos libros y acumulamos información, pero esa información va atrofiando a nuestro espíritu. Entonces, las personas que buscan, digamos, la autorrealización íntima de su ser, porque nosotros ahorita nadie nos ha dicho que para qué hemos nacido, ¿no? No sabemos. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la existencia? ¿Para qué nacemos? Entonces, pero nosotros venimos a este mundo y por costumbres nos meten a la escuela y quieren que acumulemos informaciones, conocimientos que luego van a pasar, ¿sí? Por ejemplo, en el colegio hay materias que en realidad no sirven para nada, ¿sí? O que hace años, por ejemplo, vemos en la educación, lo que enseñaban hace años ahora ya no sirve. O sea que, entonces vemos que son del tiempo, educación o conocimiento del tiempo. Lo que realmente es verdadero y va a ser propio de uno mismo es el conocimiento interior o el conocimiento objetivo. Para eso nosotros, para desarrollar el conocimiento interior, nosotros tenemos que llevar luz a la conciencia. Por ejemplo, nosotros acá vemos, en esta gráfica, nosotros vamos a ver que nos vamos a enfrentar a muchos yoes, ¿sí? A todo lo que es el mundo interior. En el mundo interior vamos a encontrar, pues, la conciencia, el 100%, pero fraccionada. Lo que nosotros vamos a hacer es conocernos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a conocer? Pues aquí ya hemos hablado que si uno no practica, no comprueba, un conocimiento se vuelve intelectual. Pero cuando uno practica y va comprobando, realmente recién dice, bueno, eso es mi propio conocimiento. Por ejemplo, la conferencia pasada, mientras que ustedes no salieron a dar vueltas y a saltar, no comprobaron cierta vibración. Pero si hubiesen quedado ahí sentadas y no lo hubiesen hecho, solo quedaría como un conocimiento superficial, ¿vale? De hecho, lo hicimos solos en casa y cuesta muchísimo. Sí. Muchísimo, y de repente compruebas que todo lo que tenías escrito aquí en teoría es cierto, pues a lo mejor el no lograr dar tantas vueltas demuestra de verdad mi facilidad por circunstancias que me molestan muchísimo, por supuesto afecta a mi hígado. Espero poderlo lograr y superar y limpiarlo. Sin embargo, no es fácil. Y no es miedo, no fue miedo al ridículo. Lo intentamos. Miedo a caerse. No, el caerse no, Betty. Las otras, de alternar el movimiento de la cara con las manos y los pies, nos cuesta muchísimo. Coordinarlo muchísimo. Sí. Bueno, por eso les decía, cuando uno recibe un conocimiento y se lo guarda, pues no lo va a comprobar. Y eso es lo que pasa con muchos maestros que vienen a este planeta Tierra, como el maestro Jesús, como el maestro Samael, como el maestro Buda, y muchos que dejan su conocimiento y nosotros después lo guardamos, lo acumulamos y nos volvemos personas fanáticas, seguidores, y lo que faltó realmente para comprobar fue la práctica.
Entonces, por eso es que aquí invitamos nosotros a que se practique lo que comprobemos. Entonces, por ejemplo, hablamos acá del mundo interior, que mayormente es donde más nosotros vivimos, pero no lo conocemos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer para conocer el mundo interior es llevar la luz, ¿sí?, de la autoobservación. Entonces, por ejemplo, para conocer, nosotros vamos a ver que no tenemos concentración. Ya vimos que no tenemos concentración experimentando la práctica anterior, ¿verdad? Nos cuesta lograr la atención, la coordinación, el equilibrio, pero a medida de que vayamos continuando, por ejemplo, una persona que está mal al hígado y empieza a dar vueltitas y vueltitas, en una semana se va a dar cuenta que si lo hace seguido se le va a pasar, ya no va a sentir ese mareo. ¿Por qué? Porque empieza a practicar y la misma energía de vibratoria le empieza a sanar. Eso es lo físico, ¿Y lo interno? En la parte física. Pero la parte interior, bueno, ese ejercicio que hemos dado la vez pasada no es que te va a despertar la conciencia. Te ayuda, te da fuerza para hacer las prácticas. Sí. Pero nosotros, para conocer nuestro mundo interior, tenemos que apelar a la conciencia. Pues aquí vemos, ya hemos enseñado muchas conferencias de autoobservación, cómo observar nuestro mundo psicológico, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vigilando, vigilar un pensamiento, un sentimiento, vamos a descubrir miles de cosas dentro de uno. Por ejemplo, el sufrimiento. Pero para nosotros empezar a desconocernos a nosotros mismos, tenemos que empezar a estudiarnos, ¿no? A preguntarnos, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué siento dolor o pena, frustración o ira? ¿Por qué el sufrimiento nos hace perversos, ¿no? Por ejemplo, un país entra en crisis y todos sufrimos, pero porque no comprendemos cuáles son las leyes que se están manejando y cuáles son los yoes que han llevado a que ese país se convierta o esté pasando por una crisis. Y como vemos que todo es pasajero, ¿sí?, si comprendiéramos, si cada una de esas personas se pudiera conocer a sí mismo, cambiaría todo, lo transformaría todo. Pero nosotros no, nos llenamos de ira, de indignación, de frustración, y esa misma energía de todos los del país hacemos que en vez de que ese país se transforme, se hunda más, ¿no? Pero bueno, internamente sucede lo mismo, ¿sí? Cuando a nosotros viene un problema, en vez de agarrar el problema y decir vamos a buscar la solución, buscamos todo lo negativo para agrandar el problema, ¿sí? Por ejemplo, nosotros siempre vivimos recordando el pasado, con esa lista negra que tenemos, ¿no? Y acá vemos el dolor y el placer. Hemos estudiado la conferencia de la ley del péndulo, por ejemplo, ¿no? Mientras más placer yo haya sentido, cuando me quitan eso, voy a sentir más dolor. Entonces, por lo tanto, más sufrimiento va a haber dentro de mí y más conciencia atrapada voy a tener. Porque cada vez que nos identificamos, lo que estamos haciendo es atrapar y atrapar la conciencia. Pero cada vez que agarramos el problema y le buscamos una solución mediante la autoobservación, mientras la reflexión, voy a reflexionar, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno está identificado, no quiere reflexionar. Por ejemplo, un detalle de la ira, cuando uno está iracundo ya no quiere saber nada. Se encierra y quiere, y uno se envenena totalmente por dentro, recordando todo lo malo, viendo todo lo malo, y no reflexiona, o sea, se olvida de su conciencia, se olvida de su ser. Que vamos a ver que lo que importa realmente es el ser. Que el ser tiene un objetivo, es que nosotros nos conozcamos a sí mismos.
Pero para eso tenemos que empezar a hacer el estudio, preguntarnos, cuestionarnos, ¿por qué este sentimiento me lleva a tales y tales cosas? Uno tiene que sentarse y empezar a estudiar un defecto, o todos, o empezar por uno, por el que más le complique la vida, ¿no? Siempre tenemos nosotros algo, una característica personal, ¿no? Algo que siempre dices, eso es lo que más a mí me hace relacionar mal, o es el defecto que más me molesta, o más me tiene, ¿sí? Entonces con eso empiezo a indagar, a buscar cómo lo cree, cómo lo alimento, con qué defecto se relaciona, cuándo detona, por ejemplo, si es la ira. Cuando, por ejemplo, alguien habla mal de uno, automáticamente uno al escuchar la calumnia o el chisme, lo que sea, explota en ese momento y no reflexiona, se olvida del ser, se olvida de la conciencia, se olvida de vigilar, por ejemplo, nosotros debemos vigilar la parte sexual, qué se mueve en la parte sexual, en la parte emocional, instintiva, en los pensamientos, en la parte motriz. Entonces, si nosotros llevamos la observación a esos centros, no dejamos que el ego nos robe la energía. O sea, no nos identificamos. Al contrario, vamos a empezar a encontrar los detalles, los pequeños detalles que llevan a que ese yo se esté engordando o alimentando. Y cuando uno comprende un defecto, lo que hace es perdonarse, ¿no? Primero a uno. Perdonarse, porque si bien es cierto, nosotros nos vemos reflejados en los demás, ¿sí? Y a veces podríamos decir que incluso los demás son los que te complican la vida, ¿no? O que los demás son los que ¿sí? Como echándole la culpa. Pero en realidad, si uno no tuviera ese yo, no se identificaría, ¿no? No le dolería, no sentiría culpa, no sentiría dolor, lo comprendería, lo perdonaría. Si el otro te calumnia, pues tú dices, bueno, pobrecito, no sabes lo que dice, hasta sentirías amor y compasión, ¿no? Pero no, en cambio cuando uno, por ejemplo, lo calumnian, y tiene el yo por dentro, lo primero que sale es sufrir, querer llorar, querer explotar, ¿sí? Siente muchos yoes. Entonces, en ese momento es donde uno debe ponerse serio y a observar y a pedir muerte. Pues aquí hemos enseñado que la Madre Divina, por ejemplo, cuando uno se perdona a sí mismo, cuando comprende un defecto, lo que hace es liberarse de él, ¿no? Porque vemos que cada defecto, por ejemplo aquí, vemos que el defecto está atrapado, ¿no? Pues los defectos nos atrapan nos utilizan cada centro, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el yo insultador, ¿sí? El yo odiador, el fumador, el adúltero, el miedoso, el apurado. Y todos nos están robando la energía, pero todos tienen atrapada la conciencia, ¿no? Cuando uno lleva la luz de la observación y lo empieza a reflexionar, a comprender, a encontrar detallitos. Ok, Betty, ¿cómo hago yo para distinguir entre yo me perdono y yo justifico? Bueno, justificas cuando aún todavía sigues sintiendo que el otro tiene la culpa, ¿no? Por decir, en un problema familiar, vamos a poner este ejemplo. Digamos, el esposo le dice tal cosa a la esposa, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algo. Le dice, no, es que tú eres muy desordenada, ¿no? Y el otro dice, no, pero esas son cosas que tú debes hacer, ¿no? Son tus problemas. Entonces, lo que uno hace es automáticamente ver en ese momento que vienen los recuerdos. Siempre me dicen que soy desordenada y uno empieza a sufrir. Pero si el desordenado y empiezas a pelear, pero empiezas a pelear con un montón de personajes que salen de tu interior, ¿no? Porque el otro puede decir todo lo que quiera, que eres desordenada, lo que quieras, pero tú te identificas
y en vez de comprenderlo, lo que haces es quedarte frustrado, resentido, y no lo perdonas. Cuando uno perdona a otra persona es cuando lo comprende, cuando ha comprendido que realmente para mí lo más importante es mi ser, mi conciencia, ¿sí? Pero el ego no entiende eso. O sea, cuando tú te identificas, lo que haces es perder la vigilia, perder la conciencia. Y te sientes en ese momento totalmente identificado y comienzas a sacar un montón de cosas. Es como si te identificaste, es como que si dejaste que el yo entre a tu casa y te robe todo, ¿no? Te roba toda tu energía. Pero si tú lo vigilas y le dices stop, ¿no? Un momento, espérate, voy a reflexionar. Llamas a la conciencia, ¿no? Madre mía, quítame esto, ayúdame a reflexionar sobre esto. Y uno empieza a ver, sí, la anterior vez que pasó lo mismo, también me identifiqué. Entonces llegas a comprender que no es del otro, sino es tuyo. Y te perdonas. Te perdonas, empiezas a aceptar primeramente que esa parte es una parte de ti. ¿Sí? El dolor, el sufrimiento no es del otro, es tuyo y tú lo has creado. Por lo tanto, lo que haces es como a conciliar, ver los opuestos, ¿no? Cuando tú ves, por eso decía, mientras más dolor o mientras más, por ejemplo, una persona que siente placer donde su familia es todo bien, ¿no? No hay problemas, el esposo es buena gente, comprende todo. Pero ¿qué pasa cuando de un momento a otro alguien se porta mal o vienen problemas o vienen enfermedades? Toda esa falsa felicidad, ¿no? Del placer luego se convierte en dolor y quiere el ego, como se ha acostumbrado a estar en placer, luego no quiere conocer la otra parte, ¿no? Entonces cuando uno quiere deshacerse de un ego, quiere liberarse de un defecto, tiene que conocer los opuestos de ambas cosas, ¿sí? Y estudiar cuando yo más he sentido placer, cómo me he sentido, qué defectos he creado cuando he estado en los momentos de felicidad, de gozo, de placer. Y estudiar en los momentos de dolor, qué yoes me salen. Y luego conciliarlos, comprenderlos. Son defectos que se han venido alimentando, que tienen atrapada la conciencia, no son reales, ¿sí? No es real el ego. El ego dentro de nosotros es algo falso. Cuando nosotros simplemente la fuerza que tiene el ego es la conciencia. Si tú vas dando el espacio a la conciencia, cuando lo comprendes y lo liberas, el ego desaparece, ¿sí? La conciencia es algo puro, pero es necesario, es una creación nuestra, el ego es una creación de nuestras identificaciones. Nosotros mismos somos los creadores de él, entonces nosotros mismos debemos conocerlos y deshacernos y liberar la conciencia. Pero para eso tenemos que hacer estudios. Bueno, vamos a seguir profundizando más sobre cómo estudiar un defecto, ¿sí? Hemos visto la charla interior, la canción psicológica, la ley del péndulo. Vamos a ver otras conferencias. La conferencia que viene, por ejemplo, enseña cómo estudiar un defecto de la lujuria y los diversos yoes que tiene, ¿sí? Entonces, un defecto nada más, por ejemplo, el dolor, tiene toda una cadena. O la ira, tiene libros y libros, tomos y tomos. Pero nosotros no los podemos conocer. Digo, yo no les voy a decir cómo es su ego, ¿no? Yo les puedo enseñar la fórmula, ¿no? Autoobservarse, vigilar, descubrir, comprender, preguntarse por qué, reflexionar, esto es real en mí, es de mi ser, ¿sí? Uno ver qué efectos se le mueve en los centros. Empezar, el trabajo es de cada uno, ¿sí? Uno tiene que empezar a ver, bueno, ¿por qué me atormenta este defecto? ¿Es real? ¿Es algo real?
Porque hay un sufrimiento consciente, que es de la conciencia, y hay un sufrimiento del ego, ¿sí? Entonces hay que diferenciar cuándo es del ser y cuándo es del ego. Entonces mayormente cuando es del ego nos lleva a hacernos daño y a hacerle daño a los demás, ¿sí? En cambio, cuando uno hace un bien por la humanidad, también hay un cierto sufrimiento, pero es consciente, ¿no? Tú mismo lo estás haciendo conscientemente, ¿no? Por ejemplo, yo quiero darle mi comida a alguien cuando tengo hambre, ¿no? Claro que va a haber un dolor de mi hambre, sí, de mi placer de comer, pero yo me sacrifico y se lo doy al otro, ¿no? Eso sería algo que lo estoy haciendo voluntariamente y conscientemente, ¿no? Porque yo mismo decido. Pero otra cosa es que vengan y me quiten el plato a la fuerza y yo sufra y diga, no, mi comida, ¿no? Y me ponga a pelear. Ese es otro tipo de dolor y sufrimiento. Entonces uno tiene que ir empezando a descubrirse, a conocerse, a ver qué es del ser y qué no es del ser. Y empezar a apelar a la Madre Divina. Tenemos la conferencia de la meditación de los koans. Esa meditación, por ejemplo, si nosotros la acostumbramos a hacer, nos va a llevar a descubrirnos, a conectarnos con la conciencia, a entrar a esas dimensiones. Si nosotros, por ejemplo, hacemos la meditación reflexiva, aquí se enseña la meditación reflexiva, que es el pan de cada día, empezar a hacer pequeñas retrospecciones y en esas retrospecciones no identificarnos, sino descubrir, comprender y llamar a la Madre Divina que nos elimine ese defecto. Sí, pero claro, vives en una constante meditación, porque en nuestro caso, en casa somos muchos. Entonces, llega un momento en donde quieres encontrar en ese mundo interior la respuesta exacta para no sufrir, por llamarlo así. Y empieza el esfuerzo de saber todo lo que puedes haber escuchado aquí y a través del mundo cada día para que las cosas sean mejores. Y a veces, indudablemente lo logras, pero de las 18 horas que pasas despierto, casi, 10, 12, 13 son de mucha lucha. Y 3 de meditación es muy difícil. O sea, llega un momento en donde últimamente siento como que la frustración es mi mayor, ahora es mi mayor, ya no me causa dolor el perdonarme, me causa extrañez, me extraña saber que siempre todo me frustra, o sea, digo, no lo estoy haciendo bien, y estoy como compitiendo conmigo misma, y siento que todos en casa estamos compitiendo, o sea, cada uno como que antes de hablarnos como que nos miramos y nos decimos, bueno, a ver, ¿qué tanto nos conocemos que podemos llegar a esto? Entonces, claro, como que estamos llegando a un silencio poco usual, quizás obligado, un silencio obligado, porque nos evitamos. Porque eso pasa mayormente. Bueno, conocerse a sí mismo no es cosa fácil y no se logra de la noche a la mañana. Y no se logra con recibir las 50 conferencias. Las 50 conferencias, cuando uno las empieza a recibir, las recibe la personalidad, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todo eso de las costumbres que tenemos, pues, y aparte de la personalidad, va a ser la personalidad la que coge al ego, al conocimiento, y ahora lo va a querer adecuar a su sistema, ¿no? Si en su casa, bueno, las cosas son así, entonces coge la conferencia para empezar a crear, digamos, conflictos, porque ahora utiliza al mismo conocimiento para refregarle al otro, y aparte para refregarse a uno mismo. Ahí tiene que uno darse cuenta que el ego no tenemos que ni condenarlo ni ocultarlo, ¿no? O sea,
Cuando nosotros vamos a estudiar al ego, es una parte de nosotros que tiene atrapada la conciencia. ¿Y qué pasa? Entonces, uno lo que hace es echarse la culpa, ¿no? Culparse o culparle al otro, pero ahí no estás logrando nada. Lo que estás haciendo es es una parte astuta de nuestros yoes que hace que nos peleemos entre todos para que en vez de que haya armonía, ya no quitarnos la fuerza, restarnos la fuerza. Entonces, no, al contrario, lo que pasa es positivo. Sí. Es frustrante y es positivo, a pesar de los extremos, pero ya así. Ya no es necesario inclusive establecer una conversación. Ya ni siquiera el diálogo. Simplemente, pues ya nos miramos y como que nuestros egos son los que se encuentran y cada uno pues se queda en silencio. Es ese silencio sepulcral que tú dices, yo quiero que me digas qué te está pasando, y yo estoy seguro que mis hijas o todos decimos, hoy por lo menos una de nuestras hijas medianas, yo le dije, ¿por qué no vas con nosotros a la conferencia? No tanto por ti, me gustaría mucho por tu novio. Y claro, es así como que todos pensamos lo mismo, ¿sabes? Ya no es hablarnos, ya como que nos comunicamos con la mirada, ya las palabras, que me parece que son tan dulces y tan bonitas, ha pasado a ser un segundo plano, y lo único que hacemos es mirarnos con esos ojazos que tienen ellos. En unas me decían silencio, en otras me decían, no le hagas caso, es su proceso, no es el tuyo, mamá. O yo también quisiera que ellos entendieran lo mucho que si yo sé que lo escuchan de otros, de ti o de Cristian, va a fluir más rápido, porque siempre me iba a sonar como el regaño, el dueño perfecta, que todo lo puede, la que nunca... Y claro, vuelvo y te repito, perdonarme, bueno, me voy de aquí para allá, perdonarme. Sí, bueno, perdonarse y perdonar al otro. Bueno, a mí me pasa comúnmente, bueno, estamos en un momento y en un descuido viene una palabra o algo y exploto. Y entonces empiezo a sentir el dolor del ego y que quiere buscarle el problema al otro, ¿no? Pero ha habido ocasiones en que digo, basta, ¿no? Busca un espacio, relájate y encuéntrate. Y lo que necesito es no hablar, necesito el silencio, justamente porque cuando uno va a hablar, va a sacar toda la identificación que tiene, va a sacar todo el cuaderno, la lista. Uno saca, cuando se identifica con otra persona y se pone a discutir, es que uno le dice todo lo que no le ha dicho y todo lo que siempre le ha dicho, y ahí no hay nada de comprensión, ahí no hay nada de transformación, ahí hay dos yoes luchando tontamente, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un ego es cuando reconoce y dice, bueno, sí, soy yo, ¿no? Es un ego mío, pero ¿qué quiere este yo? Quiere, ¿no?, que sea perfecto, quiere que no diga nada, no quiere que el otro se identifique, no quiere esto, ¿sí? El ego, en cierto modo, quiere conflictos, y lo que más uno no se da cuenta es que el ego interiormente, muy profundamente, lo que quiere es alimentarse. ¿Por qué? Porque el ego se alimenta de nuestra energía, y si yo perdí la autoobservación, perdí la vigilia, la alerta perfección, el juicio crítico, lo que voy a hacer es criticarle al otro todo lo que no le he dicho en su vida. Sale en ese momento con toda la rabia y uno le dice, pero en realidad lo que le está diciendo, se lo está diciendo a sí mismo. ¿Sí? Y si lo que es peor es que está alimentando, robándole toda la energía de los centros. Lo que hace que el ego sea grande más. Por eso decíamos, llegar hasta ese punto de no identificarse es una cosa muy avanzada, ¿no? Entonces, para ver los dos opuestos, ¿sí? ¿Qué quiere?
¿qué quieres de mí, no? Es preguntarle, ¿qué quieres de mí, no? Comenzar a conversar con tu propio yo, ¿sí? Decirle, cálmate. Es como charlemos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Por qué me atormentas? ¿Sí? Y el mismo ego te va a empezar a decir. Y al final llegas a comprender que lo que quiere él de ti es que le des importancia, que le des su energía, que lo alimentes. Por eso toda nuestra energía sexual, ¿sí? Nosotros tenemos, nuestra conciencia está hecha de energía sexual, nuestra conciencia objetiva. Sí, nuestros yoes también, de conciencia, de energía sexual no transformada. Por eso hay un fuego que está ahí atrapado, una energía. Y cuando uno comprende un defecto, cuando lo reflexiona, lo analiza, le pide a la muerte, le pide a la Madre Divina que lo libere, esa conciencia empieza a crecer. ¿Sí? Y eso se va a lograr mediante la práctica de los 3 factores, ya hemos hablado. Para llegar al conocimiento interior profundo tenemos que practicar los 3 factores. Entonces no solamente estudiar los yoes, sino hacer esfuerzos, practicar, tener energía, no dejarse robar la energía de los yoes, por los yoes, ¿sí? Empezar una lucha no hacia afuera, sino hacia adentro, no hacia los demás, sino hacia uno mismo. ¿Sí? Por eso yo el otro día vi una reflexión de una serpiente, que una serpiente se metió a un lugar de herramientas y vio una sierra y pensó que la sierra lo quería atacar y comenzó a morderle. ¿Sí? Al morderle se empezó a sangrar y pensó que la estaban atacando más, y entonces va y con fuerza comienza a atacar más a la sierra, y hasta que al final termina toda destrozada, ¿no? Porque se estaba enfrentando a un instrumento peligroso, ¿no? Que terminó muerta la serpiente. Eso sucede con nosotros. Cuando nosotros nos enfrentamos pensando que las personas de afuera son las que nos atacan, lo que nos estamos es matando a nosotros mismos. Estamos haciendo daño a sí mismo. Entonces, uno tiene que reflexionar que el otro simplemente es el reflejo, que mi problema está en mí. Si yo me identifico con la ira, pues me enceguezco y no veo que todo lo de afuera simplemente es pasajero. Solamente te están mostrando una parte de ti que no aceptas. Pero es una lucha. Y la lucha está en cada día trabajar lo que sale en el día, ¿no? Por ejemplo, cada día su afán. Trabajar lo de hoy. Si hoy estoy frustrada, madre mía, ven, ayúdame con esta frustración, de dónde la tengo, por qué la tengo, cómo se alimenta, ¿no? Y empezar a morir. Entonces, para lograr llegar a liberar el 100% de conciencia, para tener el verdadero conocimiento objetivo, pues es practicando, creando nuestros cuerpos. Acabamos a ver que nosotros tenemos 7 conciencias, y esas conciencias están íntimamente relacionadas con los cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, mental, causal, búdico y étnico. Cada uno son para diferentes dimensiones. Con el trabajo de los 3 factores y el nacimiento espiritual, o sea, el suprasexo, la pareja empezando a crear sus cuerpos, lo que va a hacer es ir conociendo esas dimensiones, ¿sí? Conociéndose a sí mismo mediante su trabajo. Eso es realmente lograr el conocimiento al 100% libre, porque en este momento el 97% está atrapado y el 3% dormido. Lo que buscamos con todas estas conferencias es que cada uno despierte su conciencia, ¿sí? Y haga su trabajo, pero es un trabajo particular. Las demás personas simplemente son compañeritos, personas que están ahí, que son pasajeras también, porque en cualquier momento esa persona ya no va a estar,
o se va a ir, o va a llegar, o esta ciudad, de repente, un momento nos vamos a tener que ir a otra ciudad y todo es pasajero. Entonces, no apegarnos a las cosas, ¿no? Sino ser un poco más espontáneos como los niños, ¿no? También los niños, uno reflexiona sobre los niños se pelean y siguen jugando al rato, ¿no? Se perdonan rápidamente, pero uno con esos yoes tan pesados que tiene, pues no perdona nada, quiere seguir y seguir y seguir. Y guarda, como no puedo transformar y no lo lleva a profunda meditación, pues se va guardando el ego y después se lo va a sacar. Pero cuando uno va muriendo, se va transformando, ya eso que me molestaba ya no me vuelve a molestar, ya lo comprendo, ya comprendo a la otra persona. Pero bueno, eso se va a ir logrando, como les vuelvo a repetir, haciendo esfuerzos, trabajos con uno mismo, con nuestro ser. O sea, nunca olvidarse del ser. En este trabajo, el ser es el más interesado en despertar. Nosotros lo que hacemos es colaborarle. No sé qué preguntas tengan sobre este tema de las dos conciencias. Entre las dos conciencias, objetivo y subjetivo, quisiera encontrar más lo positivo que lo negativo que ahorita a cada uno de nosotros, o en mi caso, siempre trato de pluralizar, pero no debe ser así. Eso que yo siempre pienso que es tan positivo y a lo mejor tengo 1000 cosas más negativas que positivas, pues. Y lo positivo y lo negativo, ¿no? Es del ego, ¿no? Claro. En cambio, cuando uno comprende lo positivo y lo negativo, llega a un punto medio, un equilibrio. Cuando conoces ambas cosas, las comprendes. Y puedes estar, como decía, en el dolor, o puedes estar en el placer, pero nunca perder la conciencia, ¿no? Sino estando en cualquiera de los dos, reflexionando y muriendo. Porque uno cuando está en el máximo placer, en lo positivo, se olvida, es cuando más nos olvidamos de nuestro ser. Por eso se dice que cuando uno pasa por momentos críticos, mientras uno más resultados tiene en el trabajo, pero cuando uno está muy bien, todo chévere, ¿no? Pues nada, qué conciencia ni qué nada. Pero mientras más crisis tengas, mejor para uno, porque en esas crisis uno se da cuenta, wow, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué sigo con esto? ¿Y por qué me atormenta este yo? Y es ahí donde llamas a la conciencia, para que la conciencia que tiene la sabiduría te oriente, porque uno si no apela a la conciencia, ¿sí? A la conciencia objetiva, pues se lo traga la vida, ¿no? Y al final terminamos en el cementerio sin lograr el conocimiento interior, que es el verdadero sentido de la vida. Sí, porque mayormente muchas personas dicen, ¡ay, sí! Cuentan que el maestro tal, que tal maestro, que el otro sí, y uno se vuelve un mentiroso, ¿no? Con tantos conocimientos externos de otras personas. Lo que realmente cuenta es cómo yo me enfrento, cómo yo trabajo un ego, cómo utilizando las herramientas del conocimiento, nos están dando muchas herramientas, empezar a practicarlas. Entonces ahí uno dice, sí, a mí me consta esto no es falso, esto del ego es algo serio, ¿no? Esta práctica da resultados así. Si yo la practico, esto cambia, me transforma. Pero de ahí luego no, todo se queda como falso, ¿verdad? De eso se trata, pues, empezar a comprendernos y a conocernos, a reconocer cuándo estoy actuando subjetivamente y cuándo
actúo objetivamente, ¿vale? Listo. Eso es todo.